Esta señora es la mamá de Sergio Alejandro y según el padre del joven, ella quería que él siguiera manteniendo a su hijo más allá de su obligación. Las pretensiones de ella es tener la cuota alimentaria de por vida. Y según el padre del joven, prácticamente la mamá de su hijo lo obligó a parecer como una persona que no estaba en sus facultades cognitivas. Mamá me llevó con el doctor y me hicieron ahí unas pruebas, pero eran físico. Una condición que él asegura no tener. Pues la verdad, yo sí me considero sano. Es que yo estoy como la pelota. Mire, solucione el problema. Levántele eso a ese muchacho para que ese muchacho pueda volar. Para seguir manteniendo la cuota alimentaria, el joven afirmó que siguió instrucciones de su mamá y según el padre, la mujer estaría detrás de este engaño. Una persona enferma mental no sale de un título de bachiller. Por otro lado, Séptimo Día conoció el caso de una mujer que se emparejó con un señor mucho mayor que ella. Y cuando este, según su familia, muestra fallas en su memoria, se apoderó de sus finanzas de una manera indebida. Pues él siempre lo que decía era que en el banco lo robaban. Pues él me habla es de una señora Miriam, que hace rato no recibe la pensión por ella. ¿Cómo responden estas personas ante las acusaciones? El que nada debe, nada teme. Buenas noches. Es una situación cada vez más común entre muchos colombianos, especialmente ahora que la población se está envejeciendo. Un anciano ya no es capaz de administrar sus recursos porque su estado mental podría estar muy deteriorado. Cuando esto ocurre, sus seres queridos pueden gestionar un trámite que les otorga un poder sobre el manejo del dinero del anciano. Si cumple con ciertas condiciones, el adulto mayor puede ser declarado interdicto. Pero no solo se puede declarar a un anciano como interdicto. Una persona joven con alguna discapacidad puede ser solicitado en esta condición por uno de sus padres y esto le obligaría a sus progenitores a sostenerlo aun cuando su hijo sea mayor de edad, dado que no podría mantenerse por sí mismo. En Colombia se podría estar dando el desconocimiento o abuso de esta figura. Esta noche, María Narváez nos presenta una investigación sobre los procesos de interdicción. A finales de 1988, se conocieron Flaminio Báez y María del Tránsito Velosa. Él era sargento y ella auxiliar contable. Ella trabajaba en la caja de compensación, esa que desaparecieron, entonces ahí la conocí. Pocas semanas después de conocerse, un fin de semana Flaminio decide viajar a Girardot, Cundinamarca, y allí nuevamente se encuentra con doña María. Estaba en una esquina tomándome una gaseosa. Esa tarde una cosa llevó a la otra, y de ese corto romance que surgió entre Flaminio Báez y María del Tránsito Velosa, poco después ella quedó embarazada. ¿Al cuánto tiempo usted se enteró que la señora estaba embarazada? Yo me entero por allá como a los 6 meses. La relación entre Flaminio y María del Tránsito no se consolidó. Pero como en muchos casos en Colombia, una vez nace Sergio Alejandro el 8 de diciembre de 1989, fruto de ese corto romance, doña María del Tránsito cría a su hijo con ayuda de Flaminio. ¿A qué acuerdo llegaron para la crianza de Sergio Alejandro? Llegamos a un acuerdo y en ese tiempo yo le mandaba 20.000 pesos, ¿sí? 20.000 pesos que era la cuota alimentaria. Recordemos que 20.000 pesos en esa época rendían mucho más.
Y así fue durante 18 años. Según Flaminio, cuenta que cumplió con la cuota alimentaria que le correspondía a su hijo. Además, durante esos años, también cada vez que su trabajo se lo permitía, visitaba al niño. Entonces, cuando yo vengo, ya el niño estaba prácticamente grande, pero era un niño normal. Antes era hiperactivo, brincaba, saltaba, todas estas cosas, corría, lloraba, todo eso era normal. Su padre cuenta que a pesar que Sergio sufría de epilepsia, eso no le afectaba en sus actividades cotidianas. Según su papá, así pasaron los años y Sergio asistió a un colegio como otros niños y se graduó de bachiller. Al llegar a la edad de 18 años, su padre consideraba que su deber ya había terminado. Una vez Sergio Alejandro cumple los 18 años, ¿qué ocurre? Una vez cumple 18 años, entonces yo coloco un abogado para que me tramitara los documentos para la suspensión de la cuota alimentaria. En esa época, don Flaminio dice que el valor que le descontaban por alimentos para su hijo era de 318.000 pesos colombianos. Una suma considerable para un sargento que ganaba un salario moderado y que aparte de cumplir con su hijo Sergio, también debía responder por su hijo menor, fruto de otra relación, entre otras obligaciones. Pero al llegar el día de ir junto a su abogado a retirar la cuota, algo inesperado ocurrió. Oh, sorpresa, que cuando voy a ver al juzgado, ya está declarado enfermo mental interdicto y la cuota alimentaria no se puede quitar. ¿Usted sabía qué significa interdicción? No, yo no tenía ni idea que era interdicto. Cuando una persona no tiene la capacidad mental para administrar sus bienes o el dinero, se podría decir que es una persona interdicta, como en el caso de este joven que al cumplir los 18 años, su mamá solicita ante un juez la interdicción, porque según ella, él no es capaz de sostenerse solo. Así, el Estado obliga al padre a que siga enviando la cuota alimentaria. Pero este, según su papá, no era el caso de Sergio Alejandro, quien a pesar de haber sufrido de epilepsia, era un joven sano. Y este, al cumplir los 18 años, Flaminio manifestó ya haber cumplido con su deber. Esta ley se aplica mediante un proceso de interdicción que comienza con una demanda que debe ser presentada ante el juez de familia en primera instancia. Pero la pregunta que seguía rondando la cabeza de Flaminio era, ¿por qué declararon interdicto a su hijo si él era sano? De 20.000 pesos. Lady Esperanza Mata, pareja de Flaminio desde hace más de 20 años y madrastra de Sergio Alejandro, también quedó sorprendida con la interdicción del joven. Cuando se presentó el caso de que habían declarado a Sergio enfermo mental interdicto, pues yo me sorprendí realmente porque pues yo sí sé que es enfermo mental interdicto. Y yo acudí a mis compañeros, tanto como neurólogos, psiquiatras y todo eso, para que me explicaran por qué lo nombraban a él enfermo mental interdicto si se veía que era una persona normal. Claro, él está correcto, él va a los bancos, él paga, él viene aquí a Bogotá cuando quiere, baja, sube, él no tiene ningún impedimento. Una persona enferma mental no sale de un título de bachiller, no va a una universidad. En el expediente de la demanda dice que él no conoce la plata. Pero ¿cómo no va a conocer la plata si es un bachiller? Porque según Flaminio, María del Tránsito solicitó al juez la interdicción de su hijo estando en sus capacidades cognitivas. Las pretensiones de ella parece y se ve que ella ha dicho es tener la cuota alimentaria de por vida y que cuando yo me muera le asignen toda la asignación de retiro a él y que él con eso vive y que él para qué necesita trabajar. Él me lo ha comentado. La mamá lo trata muy mal, según él. La cuota alimentaria que la mamá recibe por parte del papá
no le da plata a él. Ella lo pone a trabajar y la plata la coge la mamá. Flaminio sabía que para lograr que su hijo fuera declarado interdicto, debía pasar por una serie de exámenes en medicina legal. Pero según Báez, la pregunta era, ¿cómo determinó esta entidad que el joven padecía retardo mental moderado con deterioro del comportamiento? Con ayuda de personas conocedoras del tema, señala el padre que la mamá de su hijo decide sostener que Sergio tenía una discapacidad cognitiva. Y así fue. El problema, según Báez, era que no era cierto que Sergio era interdicto. A pesar de haber sufrido de epilepsia, era sano. Es así como Flaminio asegura que Velosa había logrado que a él le notificaran que debía seguir enviando la cuota alimentaria de 318,000 pesos, lo cual venía siendo una cuarta parte de su sueldo. ¿Qué pasó ese día? Cuénteme un poco qué fue lo que le realizaron. Y me hicieron ahí unas pruebas, pero era en físico. Me pasó unas hojas. Entonces, pues yo respondí a las preguntas que yo pude contestar. En medicina legal me contó que él había entrado y que el doctor y la mamá le habían sugerido que no dijera nada. Y al momentico de que él estaba hablando con la doctora, entonces entró la mamá y entró el abogado. Entonces el abogado le dijo, cállese, usted no diga nada. El siguiente audio es una llamada telefónica donde Sergio expresa que el día del examen de medicina legal, antes de ingresar a su mamá le dio unas instrucciones. No quería que yo contestara, no sé, y que me quedara quieto y que no contestara. ¿Te dijo eso? Séptimo día le envió el examen que se le realizó a Sergio Alejandro en medicina legal a Isabel Cuadro, psiquiatra clínica, para que lo analizara. En el examen forense hay una inconsistencia, yo diría grave, y es que la misma psiquiatra dice, en los que llaman generales de ley, que el muchacho ya había terminado para ese momento el bachillerato. Tenía en ese momento 19 años, inclusive en ese momento el muchacho estaba estudiando, está completamente funcional. Una vez sale el examen de medicina legal, Flaminio relata que María llevó esos papeles junto a otros requisitos donde un juez. Y en 2011 su hijo es declarado interdicto. Es así como Flaminio dice que Velosa logra engañar al Estado y a él le notifican que debía seguir enviando la cuota alimentaria de 318,000 pesos, lo cual venía siendo casi una cuarta parte de su sueldo. ¿Desde qué edad usted empezó a trabajar, Sergio, y en qué se ha desempeñado? A mí me gusta trabajar desde los 14 años. ¿Para qué? Eso sí, yo a los 14 años me iba al terminal a lavar flotas y los carros de allá. Y así sucesivamente he estudiado en almacenes, ¿sí? Estuve trabajando un tiempo en Piscilago. Habilidades que Flaminio conocía muy bien de su hijo. Por eso, en el 2012, decidió apelar la decisión del juez de declararlo interdicto y obligarlo a seguir enviando la cuota alimentaria. Báez decide volverle a realizar los exámenes a su hijo en el Batallón de Sanidad Militar de Puente Aranda de Bogotá por ser beneficiario de suboficial. Es ahí donde se le realiza una serie de exámenes a Sergio que comprobarían si era o no interdicto. A la semana de haberle realizado estos estudios, sale el resultado. Pero gran sorpresa yo me encuentro es que Sanidad Militar lo declara paciente sano. En la Junta de Psiquiatras también me lo dan paciente sano. ¿Qué podemos observar en el examen que se le realizó a Sergio Alejandro en medicina legal? Indudablemente el paciente fue capaz de contestar la entrevista, lo que obviamente quiere decir que el paciente tiene un nivel de integridad mental que le permite contestar una entrevista y pareciera que fue hecha por 3 personas. Entonces, indudablemente el paciente tiene la capacidad mental de sostener una conversación adecuadamente con un psiquiatra. ¿Qué sintió usted cuando Sanidad Militar declara a Sergio Alejandro sano? Se me vino a la cabeza que le pregunté a ella, bueno, ¿usted por qué hizo eso?
Y entonces ella me dice, no, es que usted es un gran tal por cual y usted nos tiene abandonados y usted no sé qué. Entonces Sergio tiene que tener la sanidad militar de por vida. El padre del joven reúne los resultados de los exámenes y va al juzgado y solicita que por favor revise la primera decisión del juez de haber declarado interdicto a Sergio. Yo le solicito al juzgado de Girardot que me le pida una cita de medicina legal como a los 3 años. Viene y yo encuentro que medicina legal no le pone atención a eso. Báez considera que ha sido víctima de la mamá de su hijo, que abusó, según él, de la figura de interdicción, para así sacarle plata todos los meses. Séptimo Día buscó a María Velosa. Paciente sin patología mental, diagnóstico, determinación del origen. ¿Qué responderá la madre del joven? A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral interdicción. Regresamos. La señora del banco me manifestó que habían retirado el dinero más o menos como sobre las 9 de la mañana, creo que era, en un banco de Bosa. Hace poco, Séptimo Día encontró el caso de un anciano en Soacha, Cundinamarca. Es un hombre que conoció a una pareja mucho menor que él. Según su familia, la mujer se habría aprovechado de su condición senil para tener beneficios económicos. Sus hijos denuncian a la pareja de su padre, quien, según ellos, lo ha engañado con el manejo de la cuenta bancaria de su pensión. Para los familiares de José Israel Barrera, lo más triste, según ellos, es que apenas la mujer logró su objetivo, lo dejó a cargo de sus hijos. Así continúa la investigación de María Alejandra Narváez. Esta mujer, llamada Pilar del Rocío Barrera, vive en Soacha, Cundinamarca, y es hija de José Israel Barrera, quien tiene 80 años. Un señor de estrato 2 que se dedicó toda su vida a trabajar en fábricas. Empezó a trabajar con la Caja Social. Había un abogado muy amigo de él y él lo ayudó a ubicar en Contraloría General de la República. Él trabajaba como cortador de papel allí. Sí, ya nos vamos, padre. Andrés es el hijo menor de José Israel y también recuerda la época en la que su papá trabajaba. En la sección de imprenta. Allá manejaba una máquina, una guillotina, y pues no siempre fue muy activo. Le gustaba montar en bicicleta, jugar tejo, ese es el hobby de él. Ese empleo a lo largo de los años le permitió generar una pensión de 1.800.000, con la que él vive y se puede comprar su comida, medicamentos, entre otros. Israel convivió durante muchos años con Nelly, la madrastra de Rocío y la que ella considera que es la única mamá que conoce, pero que falleció hace algunos años. Él vivía en ese entonces con la señora Nelly López Florido, que era mi madrastra, y vivíamos en la Casa de la Estrella, arriba en Ciudad Bolívar. Esa casa era propia de mi papá. Pero luego que ella fallece, Israel se muda a Soacha y allí, ya estando solo, se conoció con Miriam Vargas. ¿Cómo entra a la vida de su papá la señora Miriam? Y pues al principio pues la señora Miriam, ella venía aquí al apartamento y le colaboraba pues con las cosas del aseo, lavarle su ropa, lavar el baño, bueno, las cosas del aseo del apartamento, ¿sí? En general. ¿En qué momento usted se da cuenta que doña Miriam y su papá empiezan a acercarse un poco más de una amistad? Pues mi papá por el trato con ella. Pero lo que llamaba la atención de esta nueva relación que se estaba formando es que José Israel Barrera es 40 años mayor que Miriam Vargas. Rápidamente, entre ires y venires,
Se podría decir que Israel se sentía a gusto con Miriam, la mujer que le ayudaba en los quehaceres de su hogar y que le había devuelto la ilusión en el amor. Pero justo en esa misma época, don Israel Barrera ya padecía de fallas en su memoria. Pues ya más o menos como en el 2019 ya se le veían ciertos decaimientos en su actuar, en las cosas que hablaba, se empezó a notar. Situación que empeoró y luego de varias citas en neurología le diagnosticaron demencia senil. Rocío, hija de José, cuenta que al saber que su papá padecía esta enfermedad, decidió hablar con Miriam. Y quise que como que me comentara sobre su vida, como que ella se acercara a mí como familia, por decirlo así. Pero después de esa conversación, al poco tiempo Israel sufre un accidente. Y fue cuando decidió Rocío que por causa de la pérdida de memoria de su padre, necesitaba una enfermera. Yo quise contratar a una enfermera, pero ella decía que no, que una enfermera no, que tenía que ser una persona que en verdad lo conociera, que no sé qué. Entonces le pidió el apoyo a la hija. Y así fue. Llegaron a un acuerdo de pago y Miriam junto a su hija cuidaban de su padre. Había un registro como de que mi papá se le pagaba el cuidado a la señora Miriam y a Tania. Pero en marzo de 2020, según Rocío, las cosas se empezaron a tornar un tanto extrañas. Mi papá me pidió el favor que lo acompañara al banco. La señora del banco me manifestó que habían retirado el dinero más o menos como sobre las 9 de la mañana, creo que era, en un banco de Bosa. Cuando yo le pregunté a mi papá, él me dijo que no, que nunca le había dado nada a nadie. Pues él siempre lo que decía era que en el banco lo robaban. Yo, papi, o sea, a ver cómo. Entonces, no, mijo, pero es que yo fui a retirar y lo que él siempre decía era, me desfalcaron la cuenta. Según Pilar, llamó a Miriam a preguntarle que se había retirado el dinero de su papá y ella no se lo negó. Que ella le ayudaba a mi papá, es que yo sé que ella tenía manejo sobre el dinero de mi papá. Respuesta que dejó extrañada a Rocío porque se suponía que quien debía manejar la pensión era solo su papá. Pensé que de pronto la señora en verdad me iba a brindar un apoyo verdaderamente de corazón, como de decir, hagámosle y saquemos a su papá adelante. Jamás en mi vida me imaginé todos estos cambios y mucho menos en una situación como la que estoy en este momento. Ella siguió monitoreando a Miriam, pues no quería adelantarse a señalarla sin pruebas. Pero un día, mientras Rocío arreglaba la ropa de su padre, encontró algo que le llamó la atención. Empecé a encontrar notas de mi papito donde escribía como que se le había perdido su tarjeta, como que le había prestado plata a la señora Miriam, cositas así pequeñas. Son papelitos, notas que él hacía con su puño y letra, fecha, ¿sí? En donde pues manifestaba que Miriam me quitó, que Miriam me robó, le presté tanto dinero a Miriam. Situación que angustió a Rocío y decidió denunciar el 30 de diciembre de 2020 a Miriam en la Fiscalía por abuso de condiciones de inferioridad. Durante todo ese tiempo, Israel continuó viviendo con Miriam y un día Pilar quiso ir a visitar a su papá y algo inesperado sucedió. Que me prohibieran a mí y a mi hermano la entrada al apartamento de mi papá, al conjunto donde mi papá vivía, porque nosotros de pronto le podríamos hacer daño a mi papá. Y yo, ¿esto qué significa? Durante los meses posteriores a eso, Pilar hablaba con su papá por teléfono y al llegar junio de 2021, con motivo del cumpleaños número 80, quiso celebrarle ese día tan especial. Quería hacer como que ese día, esa fecha, ese fin de semana fuera algo diferente y pues a pesar de que a él se le olvidaban las cosas, que por lo menos un recuerdo le quedara para este día. Esa fue la última vez que lo vio y tuvo comunicación con él.
Luego de eso, un día Rocío dice que recibe una llamada de la EPS de su papá. Recibí una llamada, me comentan que mi papi no está recibiendo sus controles que debe tener por su demencia senil. Y se dirige nuevamente a la comisaría. Luego de eso, ¿qué hace? Me indica que con ese documento que yo tenía, más de haber empezado un proceso de demanda, era una medida de custodia y que yo lo que debía hacer era ir a una estación de policía y pedir el acompañamiento de una patrulla o de la policía. Eso sucedió el 5 de diciembre de 2021 y tras varios intentos, Miriam entrega a su padre y no vuelve por él. Cuando me vio, me abrazó, muy contento, y hicimos nuestras compras y todo y nos vinimos por la tarde. Ya luego la señora llamó otra vez a mi hermano y pues ella le comentó que estábamos las dos juntas y ella le pidió el favor, que tenía a su mamita muy enferma, que si le podíamos colaborar con el cuidado de mi papá. No había pasado ni una semana cuando Israel, según cuenta su hija, preguntaba en reiteradas ocasiones por su pensión, por lo que el 22 de diciembre decide acompañarlo al banco. Cuando llegamos al banco, me llevé la sorpresa de que a la cuenta de mi papá no le entraba dinero hace 3 meses. Rocío relata que se preocupó. No sabía qué destino estaba tomando el dinero de su padre, pero a su hermano Andrés le había llegado un correo el 7 de septiembre de 2021, donde habían redirigido el pago a una cuenta nueva. ¿Qué decía exactamente el correo? Que la solicitud había sido atendida a satisfacción, entonces que ahora que pues se hacía el cambio y se pagaba por la cuenta del Banco Caja Social. Situación que sorprendió a Rocío y Andrés. Y la pregunta que ambos se hacían era, ¿cómo Miriam logró que su padre accediera a cambiar su cuenta si era una persona que sufría de demencia senil? Séptimo día buscó a Miriam Vargas, la mujer que según los hijos de Israel Barrera se aprovechó de la enfermedad de su padre para apoderarse de su pensión de manera indebida. ¿Qué responde la señalada ante las acusaciones? Pero si ya es una persona que no está en sus 5 sentidos, ¿usted cómo puede tomar decisiones por él y llevarlo a un sitio para que firmara? Ahora José Israel y su familia se preguntan dónde está el dinero y quién debería responder. Al regresar, conocerán el dramático desenlace de esta investigación. Según don Flaminio, ¿usted ya tiene conocimiento de este? Aquí dice Sergio Alejandro Báez Velosa, hallazgo paciente sano. Yo no sabía Antecedentes, el paciente refiere que viene de un proceso por problemas familiares, donde la mamá lo declaró interdicto. Ustedes conocieron a Sergio Alejandro Báez, un hombre de Girardot, quien al cumplir los 18 años fue declarado interdicto a través de un proceso que interpuso su madre. Según su padre, el joven no es discapacitado mental y afirma que la madre de su hijo ha mentido para obligarlo a seguir sosteniendo a Sergio, aun cuando éste ya es mayor de edad. Por otro lado, la familia Barrera señala que vive un calvario con su padre. Según ellos, Luz Miriam Vargas, una mujer mucho menor que él, se habría aprovechado de la condición de demencia senil que padecía para quedarse con el dinero de su pensión. A continuación, ¿qué responde la madre de Sergio Alejandro sobre los señalamientos del padre de su hijo? ¿Y qué dirá Luz Miriam Vargas sobre lo que afirman los hijos de José Israel? Así finaliza la investigación de María Alejandra Narváez. ¿Recuerdan el caso de Sergio Alejandro Báez? El joven que fue declarado interdicto a los 18 años por un juez, porque Medicina Legal consideró que tenía retardo mental moderado con deterioro del comportamiento. Por lo tanto, a su padre le notificaron que debía seguir manteniéndolo. Sergio, ¿usted se considera una persona que no está en todas sus facultades cognitivas? Pues la verdad, yo sí me considero sano.
El hijo afirma que la mamá le dio instrucciones el día del examen de medicina legal para quedarse callado y así lo pudieran declarar interdicto. No quería que yo contestara, no sé, y que me quedara quieto y que no contestara. ¿Te dijo eso? Uh-huh. ¿Y alguna vez tú sí le has dicho a tu mamá que quiere que te levante esa condición? Muchas veces se lo he dicho, pero como ella dice que no, que le da vaina que de pronto yo quede desamparado, que no sé qué. ¿Pero qué desparado en qué sentido? Que quede desamparado. Ah, con el dinero. Sí. Séptimo Día buscó a María Velosa para preguntarle sobre los señalamientos de su hijo. Que ese día, pues, usted le había comentado que se quedara quieto, que no respondiera nada. Queríamos saber, pues... Eso es mentira. Eso es mentira. Yo no le dije nada de eso a Sergio. ¿Y qué pasó ese día, doña María? ¿Cómo fue el examen que se le realizó a él? Pues ahí a él lo entraron y yo entré con la doctora, pero yo a él no le he dicho nada. Venga para acá, Sergio. Séptimo Día se comunicó con Medicina Legal e incluso enviamos un cuestionario y esta fue su respuesta. Tales experticias médico-legales debieron surtir sus etapas de contradicción dentro del proceso de interdicción adelantado por el juzgado por parte de los sujetos procesales. Tampoco es viable el proceder en razón de que la información generada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en un informe pericial puede comprometer datos sensibles que hacen parte de la órbita particular, íntima, confidencial y privada o semiprivada de un individuo, derivados de los procedimientos a que fue sometido, lo cual, en un determinado asunto, su publicidad puede vulnerar derechos fundamentales. Consultamos a André Felipe Peláez, de la firma penal David Espinosa Acuña y Asociados, abogado penalista. En este caso, si él fue inducido por su mamá, ¿constituiría algún delito? En ese tipo de casos existe un delito en la legislación colombiana que se denomina fraude procesal, que lo que castiga no es el error en el que cae el funcionario judicial, sino que un ciudadano pretenda llevarlo a obtener esa decisión a partir de un mecanismo fraudulento. A partir de ese momento, Flaminio Báez debió seguir enviando cada mes la cuota alimentaria. Veo que entre los dos caímos fue como en una red, como en una trampa. En el año 2012, después de la decisión del juez de declarar interdicto a Sergio Alejandro, en abril de 2011, Flaminio llevó a Sanidad Militar a su hijo en 2013 para que allí le realizaran nuevos exámenes que certificaran si estaba o no en esta condición. Yo le solicito las citas médicas de psiquiatría, de terapia ocupacional, de psicología y en todas partes da paciente sano. Cuando María, la mamá de Sergio, se enteró de este segundo examen donde a su hijo lo declaran paciente sano, esta fue su reacción. Yo le conté a ella y se puso brava porque dijo que eso era que mi papá me quería quitar la cuota alimentaria. Doña María, mire, le voy a mostrar el examen. Según don Flaminio, ¿usted ya tiene conocimiento de este? Aquí dice Sergio Alejandro Báez Velosa, hallazgo paciente sano. Antecedentes, el paciente refiere que viene de un proceso por problemas familiares, donde la mamá lo declaró interdicto. Con este resultado, en 2012, Flaminio apeló la decisión del primer juez. Para que Flaminio Báez pueda liberarse de su obligación, el Grupo de Psiquiatría Forense de Medicina Legal tendría que realizarle nuevamente el examen a Sergio Alejandro. Séptimo Día pudo establecer que han sido citados en varias ocasiones, pero que ha incumplido. ¿Recuerdan a Israel Barrera, padre de Rocío, quien acusa a Miriam Vargas, una mujer 40 años menor que él, de engañar a su papá que padece demencia senil para apoderarse de su dinero de una manera indebida? Pues él siempre lo que decía era que en el banco lo robaban. Yo, papi, o sea, a ver cómo. Lo que él siempre decía era, me desfalcaron la cuenta. Entonces, no, pues viejito, vamos a preguntar. Yo me iba con él al banco. Quedó muy preocupada porque no sabía
qué estaba pasando con la pensión de mi papá, qué destino estaba tomando. Según los hijos de Israel, Miriam Vargas habría llevado a este primero a un banco para abrir una cuenta y posteriormente a Fopet para realizar el cambio del destino del dinero de su pensión. Según Rocío, lo primero que hizo una vez se entera del cambio el 22 de diciembre de 2021 es ir al banco donde se abrió la nueva cuenta y pide que congelen esa para impedir que Miriam siguiera reclamando el dinero de la pensión de su papá. ¿Cómo finalmente congelan la cuenta de su papá? Para que me pudieran congelar la cuenta a mi papá, yo fui y llevé la medida de protección al Banco Caja Social, llevé igualmente su diagnóstico clínico. Entonces ellos congelaron, o sea, bloquearon el plástico. Rocío y Andrés preguntaron a su padre si alguna vez él había autorizado un cambio de cuenta para que Miriam reclamara su pensión, a lo que respondió lo siguiente. No, su merced, no me acuerdo. Lo único que es que ella me cogió la cédula. Es lo único que le sé decir a su merced. El resto no sé nada. Los hijos de Israel dicen que para ellos estaba más que claro que esta mujer se había aprovechado de la enfermedad de su papá para quedarse así con su dinero. Séptimo Día quiso llevar a Pilar del Rocío a indagarle a Miriam sobre la situación de su papá, pero según ella ha sido amenazada por la mujer. Este es un audio que recibió de parte de Miriam. Mi familia está indignada y dicen que con esa no se van a quedar. Eso investigan y eso, y igual en paz no lo van a dejar tampoco. Eso no se puede quedar así. Séptimo Día buscó a doña Miriam y la encontramos en su casa. Doña Miriam, en cuanto al caso de don Israel, usted se acompañó a don Israel el año pasado, en septiembre, a Fopet a hacer el traslado de la cuenta a Caja Social. Claro, porque él vivía conmigo, claro. Él vivía conmigo, digamos, desde hace 2 años, desde la pandemia. ¿Y usted era consciente que él en ese momento ya tenía fallas en su memoria, que él quizá no podría estar en sus 5 sentidos para hacer ese traspaso? No, pues igual él coordina más o menos bien. Sí, pero si usted sabe que él dependía de un cuidador, ¿por qué lo llevó a Fopet sabiendo que él ya tenía fallas en la memoria? Usted porque hay unos derechos también. Yo como compañera de él tengo unos derechos, ahí no hay delito. Pero si ya es una persona que no está en sus 5 sentidos, ¿usted cómo puede tomar decisiones por él y llevarlo a un sitio para que firmara? No, porque igual era para él mismo. Y eso ni alcanzaba para los gastos de él. ¿Y usted por qué afirma que tiene 8 años viviendo con él cuando ustedes hicieron la declaración de unión libre y aparece desde el 30 de diciembre de 2020? Él lo hizo, era consciente porque él todavía no estaba preparado. Él tenía mucha razón. Nunca. No, eso es una mentira. Eso es mentira, su merced. Yo con esa mujer no me acuerdo de haber convivido. Ay, sí, no sé. A él lo declararon con demencia, pero ¿en qué? En Semana Santa. ¿Lo escuchan? Miriam Vargas reconoce que don Israel sí padece de demencia senil. La productora de esta investigación recibió el miércoles una llamada de Miriam Vargas en tono amenazante, donde le dijo que por favor no emitieran este programa. En el caso de José Israel Barrera, que es el señor que sufre de demencia senil, sus hijos señalan que Miriam Vargas se aprovechó de esta condición y llevó a su padre a Fopet para que hiciera el traspaso del pago de su pensión a otra cuenta. ¿Esto también podría constituir algún delito? En Colombia existe un delito que se denomina abuso de condiciones de inferioridad. Tiene una pena de prisión de hasta 72 meses y consiste en que una persona abuse de las condiciones de inferioridad que podría tener una persona. ¿Eso qué significa? Que una persona se aproveche de una circunstancia de desconocimiento, de un estado de necesidad de otra persona, para llevarlo a que de alguna manera ejecute un acto que pueda al final del día significarle un perjuicio económico. De manera que en Colombia este tipo de conductas pueden ser investigadas a partir de ese delito. En el caso de Israel Barrera, según su familia,
Padeció porque en el momento que empezó a tener fallas en su memoria, no sabían que existía la interdicción y no pudieron proteger a su padre. En el caso del padre de Rocío, ella señala que no conocía que existía la interdicción. Es algo que hasta ahora estoy aprendiendo a conocer y creo que si lo hubiera conocido, pues de pronto estas cosas no estarían pasando. Y en el caso de Flaminio Báez, según él, dice que la mamá de su hijo usó esta condición para cobrar la cuota alimentaria mes a mes, pero Sergio nos contó que ha estudiado, además que trabaja para salir adelante. Le he dicho y le he manifestado, mire, solucione el problema, levántele eso a ese muchacho para que ese muchacho pueda volar como las aves, pueda ser libre. Flaminio Báez espera que se vuelva a evaluar médicamente la condición de su hijo y que, según ese estudio, un juez pueda determinar que su hijo no es interdicto, que puede trabajar y administrar su propio dinero. En el caso de Israel Barrera, sus hijos esperan que su padre pueda volver a disfrutar de su pensión sin ningún inconveniente. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hijos que comienzan a aislarse. Él ya no era el chico cariñoso. Ellos nunca pensaron que desde el celular y el computador podrían acceder al infierno. Los cambios de él van desde algo de depresivo, estar como metido en un tema, un celular. La adicción al juego. Si yo no hubiera entrado a eso, tendría mi familia unida. Una enfermedad que aseguran no tiene cura. Viví ansioso y ya la depresión me llevó a pensar en que pues, la salida era suicidarme. A un clic de perderlo todo. Uno se vuelve un animal, no razonas. Yo llegué a tener en una casa de apuestas 100 millones de pesos. No que yo haya metido, sino que con 7 millones los convertí en 100 millones de pesos. Al cabo de 8 días se convirtieron en cero. Yo le decía, esto es como un vicio como el que mete droga y los puede llevar a lo peor, a robar, hasta matar. Familias impotentes que luchan contra la ludopatía que se apoderó de sus hijos. Una adicción por las apuestas deportivas y los juegos de azar en Internet. La ludopatía es el bazuco electrónico. ¿Y quién debe responder? Que en este momento están jugando con la vida de las personas, a cambio de enriquecer más a los que tienen y a quien yo le reclamo. ¿Cómo responde a las personas que afirman que Coljuego se lava las manos con los jugadores que han desarrollado adicción por las apuestas en línea? Soy Michelle Rodríguez y los invito a que este domingo no se pierdan la historia de estos 3 jóvenes adictos al juego. Una enfermedad que inicia con un clic y va creciendo como una bola de nieve hasta volverse inmanejable. Los espero. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, en Séptimo Día. Hasta entonces.